4 y Ya lo 5. veo blanco la muela. 4 y Ya lo 5. veo blanco la muela. Gloria al Señor. No, Bueno, no sabía que el hermano cumple con la hermana América a los 12 el mismo día. sí señora, los dos el mismo día. Claro, se pusieron de acuerdo. Con mi amorcito, sí, nos pusimos de acuerdo, ella como 10 añitos más, pero bueno, no importa. Que Dios les bendiga y que disfruten al máximo sin pasarse de la línea. No, esta noche nos pasamos de la línea, claro, la línea tiene que crecer esta noche. Ay, la torta, la lasaña, imagínense. ¿Cuál 10? Llevo 20 años. ¿Cuál 10? 20 años le llevo. Y la felicité, pero que el Señor me la bendiga grandemente y que me la levante porque le faltan muchos años que comparta más con todos nosotros. Amén, amén. Bueno. Sí señora, eso es cierto, eso es profético, dicen por ahí, gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, 4:59 de la madrugada del 12 de octubre del 2022, contentos porque hoy están cumpliendo años 2 personas y la escuela. ¿Por qué? Porque hoy nosotros cumplimos años, mi persona, la hermana América, pero hace 2 años y medio atrás, 2 años y medio no, 2 años y 7, 8 meses, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 7 veces, nace la escuela. Comenzamos a estudiar, comenzamos a leer la palabra. Por la pandemia nos empezamos a reunir, pero no teníamos idea de esto, no teníamos idea de lo que íbamos a hacer. Pasó el tiempo, hicimos el primer ayuno del 10 de octubre al 12 de octubre, fue el primer ayuno del 2020. Y en ese ayuno fue donde Dios fundó la escuela, donde nace. Digamos que en marzo del 2020, el 24, cuando iniciamos, se concibió, si queremos hablar metafóricamente, se concibe, pero el 12 de octubre nace porque ese 12 de octubre, que fue una mañana muy hermosa, fue 3 días de ayuno, terminamos el 12, recibimos el nombre, recibimos el propósito, recibimos el logotipo y todas estas cosas nos ha llevado a crecer. Ha sido un grupo de buena bendición, ha sido un grupo que muchas personas han estado, no han seguido con nosotros por cuestiones de trabajo o en fin, y ha crecido el grupo y eso agradecemos al Señor. Hoy cumplimos realmente 2 años, aunque llevemos 2 años y 7 meses reuniéndonos. Bueno, sean todos bienvenidos en esta bella mañana a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David, juntos para estudiar la palabra en esta hora. Gloria a Dios. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes estudio del Antiguo Testamento a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche estudio del Nuevo Testamento. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Esperamos que no esté molestando la internet, porque ya empezó a molestar. Bueno, estamos estudiando el primer libro de Samuel. Uno de los libros históricos, son 12 históricos. Iniciamos con el Pentateuco, 5 de la Torá, los 12 históricos, después vienen 5 poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y me faltó uno, Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Ahí están los 5. Y después vienen 17 profetas, 5 mayores, 12 menores.
Estamos en la sección llamada Históricos. Este libro de Samuel, lo estamos leyendo ayer, por ejemplo, investigábamos la diferencia entre un salmo, los himnos y los cánticos espirituales. Y analizamos el cántico de Ana, de cómo ella, dentro del cántico, solo habló de ella 4 veces nada más, expresó 4 cosas de ella. Me alegré en tu salvación, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, mi poder se exalta en Jehová. Y al terminar nos dimos cuenta que de Jehová o de Dios o exaltarle o alabarle, adorarle, lo hizo 25 veces. Eso fue interesante entenderlo. Ana, una mujer estéril, ora al Señor, derrama su corazón. El sumo sacerdote llamado Elí piensa que está borracha, porque como ellos traían vino del viaje, pensó que había tomado mucho y le dice: digiere tu vino, no vengas borracha al tabernáculo. Ella le dice: no estoy borracha, no estoy embriagada, realmente estoy derramando mi corazón delante del Señor. Le dice así. Hace un voto, importantísimo esto. Nosotros podemos hacer votos, no pactos. Hoy hay un solo pacto, y el pacto de hoy es en la sangre de Jesucristo, que nos lava del pecado y nos permite la llegada del Espíritu Santo a nuestro corazón, para que ahora, siendo templos de Él, caminemos en vida nueva. También debemos entender que Ana, el pacto que hace se llama nazareo. Si me das un hijo, consagro ese hijo para ti. Algo interesante, va más allá del pacto nazareo. ¿Por qué? Porque el pacto nazareo es que el niño no se le corta el cabello, a Samuel tampoco. No debe tocar muerto y no debe tomar vino. Ese es el pacto nazareo. Pero el pacto nazareo no conlleva la obligación de entregarlo al tabernáculo. Eso es interesante. Cuando estudiamos en Jueces capítulo 13 a Manoa, que a la mujer de él se le aparece el ángel de Jehová, le dice: el niño va a ser nazareo. Pero ellos criaron al niño. ¿Me hago comprender? Cuando leemos en la Torá, cuando leemos acerca de que el niño debe ser nazareo, no es obligatorio entregarlo. Ella sí, eso es interesante, porque había un propósito. ¿Cuál? El propósito es que, primero, el niño va a ser profeta. Si ustedes se dan cuenta hasta aquí, ¿cuántos profetas han habido desde Génesis hasta aquí? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cuántos profetas hemos estudiado? ¿Cuántos hemos leído? Así a vuelo de pájaro. ¿Alguien me lo puede decir? A ver. Hablemos. Díganme, por favor. Hey, se ven bonitos ahí Surley y Francisco ahí en cámara, cada uno en su cámara. Qué chévere. Dígame, Francisco. Abraham, Moisés. ¿Más? ¿Quién más? Abraham es el primero, porque Dios le dice: devuélvele la mujer a él porque es mi profeta. Creo que se lo dijo a Abimelech o al faraón. Devuélveselo. Después a Moisés, Dios lo levanta como profeta. Hay otra por ahí, Débora. ¿Se acuerdan de Débora? ¿Ya? Ahora, este va siendo otro profeta. ¿Listo? Este profeta es especial, ¿por qué? Porque además de ser profeta, es de la tribu de Efraín. Tiene prohibido entrar de la tribu de Efraín al tabernáculo. Pero como él es adoptado, es aceptado dentro del tabernáculo, porque es adoptado. Dice el versículo 11 del primero libro de Samuel capítulo 2, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Aquí empezamos a ver una de las rupturas de la Torá.
La primera ruptura de la Torá la empezamos a ver con Ruth, que Ruth, siendo moabita y que la Torá decía en el capítulo 23 de Deuteronomio que no debía haber moabitas dentro de Israel y que no puedes procurar la paz con ellos, Dios aceptó a Ruth dentro de la genealogía de David y después de la de Jesucristo. Sería ella la tatara, bueno, en fin, abuela. Aquí viene otra ruptura, ¿cuál? Que Samuel, siendo descendiente de la tribu de Efraín, sí, porque el Cana dice que su papá, un varón de Ramatanaim de Sofín, del monte de Efraín, el Cana, su papá, es del monte de Efraín. Este hombre, Samuel, no puede ministrar delante de Dios porque no es levita según la Torá. Pero ¿cuál es el problema? Que la Torá no está siendo tomada en cuenta en esta época. Por allá en Segundo de Reyes, capítulo, cuando yo leo esto, mire, cuando yo leo estos libros, debo tener en cuenta varias cosas. Uno, Deuteronomio 28, 29, 30, 31, 32. Debo tenerlo en cuenta. Debo tener en cuenta Jueces, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Y debo tener en cuenta Segundo de Reyes, capítulo 23, ¿sí? Versículo, Reformas de Josías, versículo 22. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en los jueces gobernaban Israel y en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. O sea, versículo 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. O sea, no había existido una persona como él desde Moisés que hizo lo que tenía que hacer. Otra cosa, debo entender que Josías, a ver, ¿dónde está? Capítulo 22, Segundo de Reyes 22, versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. Si usted analiza bien, el libro de la ley, la Torá, no se está leyendo desde Josué. Usted se equivoca, me dijo un judío un día. Eso que usted está diciendo es falso, porque el pueblo de Dios siempre ha celebrado la Pascua, siempre ha celebrado, y le dije, equivocado, lea conmigo. Jueces, capítulo 2, versículo 10. Se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y además de eso se fueron tras los ídolos. Eso es cumplimiento de Deuteronomio 29, 30, 31, 32. Que es donde dice, ustedes me van a dejar a mí, se van a ir tras otros dioses y yo los voy a abandonar también. Y me voy a buscar, dice Deuteronomio 32, me voy a buscar un pueblo que no es mi pueblo, una nación que no es mi nación, porque como ustedes me provocaron a ira y a celos, yo también lo voy a provocar a ustedes a ira y a celos. Veo dos personas con la manito arriba, América y Carlitos. ¿Quieren decir algo? América, Ramoncho. No, ya la quitó. Ramoncho, ¿quieres decir algo? No. Bueno, el que quiera decir algo, ya saben, por favor levantan la manito. Ojo, entonces ya empezamos a darnos cuenta que hay unas bases. ¿Cuál? Una cosa es que ya la Torá está siendo abrogada por Israel. Recordemos que Hebreos nos enseña en el capítulo 7 que Dios quita la Torá por su ineficacia y su debilidad. Y tenemos ahora un nuevo pacto. También Jeremías capítulo 31, no se me puede olvidar, versículo 31 en adelante, voy a hacer un pacto nuevo, no como el que hice con Israel, cuando lo saqué de Egipto y le di mis leyes en Sinaí. El pacto nuevo que voy a hacer es que les daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Ya no enseñará más ninguno a su prójimo o a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque desde el más pequeño hasta el más grande me conocerá, dice Jehová de los ejércitos. Yo seré para ellos Dios, caminarán en mis estatutos. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí
Yo quiero que usted analice algo en estos libros. ¿Cuántas veces leen la Torá? ¿Cuántas veces los reyes escriben un libro y leen la Torá? Si ustedes se dan cuenta, casi no. Por decir que no. ¿Listo hasta ahí? Bueno. Entonces seguimos ahora en el libro de Samuel, que vamos a ver que Dios quita el sacerdocio de Elí. Y vamos a notar entonces el pecado de los hijos de Elí y por qué Dios levanta en lugar de un sumo sacerdote a un profeta llamado Samuel y que no es de la tribu de Leví y lo pone a servir para él. Porque es que la gente no ha entendido que no vivimos bajo la ley. La ley no sirve realmente. La ley de Dios ahora Él a través de su Espíritu Santo la pone en nuestros corazones. Bueno, ¿quién me ayuda por favor? Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Vamos a ir mirando la Torá, qué es lo que se viola, por qué el castigo. ¿Listo? ¿Quién lo lee por favor si es tan amable? Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Amén. Primer libro de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un grafío de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba del grafío, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida ni cruda. Sino si cruda. El hombre le responde, Sino cruda. Sino cruda, ok. Y el hombre le respondía: queme la grosura primero, después dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Espérate, Pues Fran, te saltaste un rengloncito. Lee el 16 otra vez, por favor. Ok. Si el hombre respondía: quema la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Hasta ahí. Era pueblo. Hasta ahí. Bueno, aquí ya vamos a analizar lo siguiente. Todos estos días que hemos estado estudiando, hemos mirado el sacrificio de Caín. ¿Cuántos recuerdan que estudiamos el sacrificio de Caín? Y una de las cosas que nos dimos cuenta de Caín, que el problema con él inició realmente por querer hacer las cosas como él decía y no como Dios había dicho. Por eso quiero que noten el versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, pero eran sacerdotes. Pasémoslo al 2022. ¿Está pasando lo mismo o no? Se están levantando pastores, siervos de Dios, líderes, músicos, cantantes, ministerios que no tienen doctrina. Entonces cada uno hace bien lo que le parece. Eso dice el último versículo de Jueces. El libro de Jueces termina diciendo que no conocían a Dios y cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso es importantísimo la doctrina, por eso nos levantamos a estudiar. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que Dios decía cómo se sacrificaba, qué se podía comer, qué no se podía comer y cuál era el tiempo de comer. Por ejemplo, vemos que los hijos de Elí tenían una costumbre. ¿Cuál era la costumbre? El criado del sacerdote viene y con un garfio de 3 dientes lo mete en el perol, saca su comida. Esa era la manera en que se hacía. Pero había un tiempo. ¿Cuál? Y es que la Biblia habla que la grosura no se come. Vamos a buscar a otra persona que no sea Fran
que lea Levíticos capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Quién lo puede leer, por favor? Me gustaría que prendiera la cámara Alicia, Marlecita, los demás, por favor. Levíticos 3, 16 y 17, por favor. y 17. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será para vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. O sea, la grosura y la sangre no se pueden comer. Y la grosura la tienen que asar primero, antes de botarla. Eso decía la Torá. ¿Qué dice aquí el texto de primero de Samuel? No te vayas a salir de Levítico, Gladibet, estate ahí. ¿Cuál es el problema? Que aquí en el primer libro de Samuel, versículo 15 dice, capítulo versículo 15, ¿sí? Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al criado, da carne que asar al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el tipo le dice, no señor, la Torá no dice eso, la Torá dice que debemos quemar primero la carne, la grosura, debemos cocinarla para compartir juntos. Y eso es lo otro, que se compartía la comida juntos. No, ellos querían llevársela cruda y por allá aparte hacerla de otra manera, cocinarla de otra manera. Gladibet, Levítico 7, versículo 22 al 25, y mientras lo buscas, Carlos Ramoncho, levantaste la mano. ¿Quieres decir algo, Ramón? No. Ah, bueno, ok, baja la mano, please. Bueno, ¿qué dice Gladibet? Levítico capítulo 7, versículo 22 al 25. Ok, Levítico 7, 22 al 25. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Entonces, aquí estamos viendo varias cosas. Uno, dentro de las ofrendas se tenía que primero limpiar la ofrenda. Después, había una comida que se cocía, otra comida que se asaba, otra comida que, o sea, había diferentes maneras de hacer las cosas. Pero los hijos de Eli tomaban con violencia la carne cruda para llevársela a ellos a otra parte. Y el problema es que la carne se tenía que asar ahí. Eso era ofrenda a Jehová. Eso a nosotros, nos debe hablar de ciertas cosas. Primero, las cosas que se hacen para Dios tienen un orden. No se hacen porque sí. Por ejemplo, y este es un llamado a todas las iglesias y a cualquier persona que sea ministro de Dios y me escuche. No es posible que usted dé la cena del Señor los domingos en la mañana, porque eso no es cena. Punto. Es en la noche. Otra cosa. La cena del Señor no es con jugo de corozo, ni de frutiño. Es jugo de uva, vino, y oído a lo que le voy a decir. Vino nuevo, no es vino hecho de hace 3, 4, 5 horas ya fermentado. Por eso yo invito a todos que preparen el vino enseguida. El pan tiene que ser un pan sin levadura.
Ah, pero David, ¿eso qué importa? Precisamente 1 Corintios capítulo 12 dice que importa tanto que primero no lo pueden comer en desorden, deben discernirlo y no lo come cualquiera. Sobre todo los niños no lo comen, porque la gente que no discierne el cuerpo de Jesucristo y la sangre de Jesucristo representada ahí, puede enfermarse y hasta morir. Dice, hay algunos enfermos y algunos duermen. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hagamos las cosas como Dios dijo. Mire, la cena del Señor es lo único que nosotros tenemos, se podría, no sé, decir rito. Bueno, no es un rito porque es que si usted no lo hace tampoco se va a perder. Pero sí es una conmemoración sagrada sagrada no, especial para nosotros. Hágala como Dios dijo que hay que hacerla. Aquí ellos, por estar haciendo de manera arbitraria y con violencia, porque le dice, quemen la grosura primero, después coja lo que usted quiera. ¿Y qué pasa? Le respondía, no, dámela ahora o de otra manera la tomo por la fuerza, o sea, por las buenas o por las malas. ¿Me hago entender? ¿Y eso por qué sucede? Porque hay personas que todo lo quieren controlar. Les doy un consejo a todos, y sobre todo los que tenemos el problema del control, que todo lo queremos controlar. No es bueno controlar todo. Por ejemplo, yo estaba pensativo y queriendo averiguar y esto y lo otro, muchas cosas, pero dije, me voy a calmar y voy a dejar que ellos hagan las cosas como ellos deseen. ¿Por qué? Porque una de las cosas que a mí nunca me ha gustado es perder el control de las cosas. Mi mayor temor es perder el control, que las cosas se salgan de control. Entonces a mí me gusta controlar mucho. Hay que dejar que los siervos, que los discípulos también hagan cosas a su manera, como Dios les vaya diciendo y mostrando. No quieran controlar la iglesia. Dejen que la congregación camine sola también y que sea el Señor el que lo lleve. Aquí esta gente quiere controlar los sacrificios que llegaron hasta el punto de violar la Torá y de hacer el sacrificio de otra manera como la Torá no dice que se debía hacer. Versículo 17, hermano Fran, en adelante, por favor. 1 de Samuel, capítulo 2. 1 de Samuel 2:17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña, se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Hasta ahí. Y Elí bendijo. Hasta ahí. Miremos que el versículo 17 es interesante y contrasta con el versículo 18. El versículo 17 nos está diciendo que los jóvenes que son los hijos de Elí, que ya empezaron a ejercer el ministerio, el sacerdocio, lo hacían de una manera impropia. Y dice que era grande delante el pecado de esos jóvenes. ¿Por qué? Porque menosprecian la ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Que ofrendan como ellos quieren. Hoy podríamos hablar muchos errores de las ofrendas. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo no doy a la iglesia, yo cojo la ofrenda y se lo doy a los pobres. Eso es falsa de doctrina. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que hay una ofrenda, un diezmo, que eso es para el siervo, para el ministerio, y hay ofrendas aparte para los pobres también. Entonces usted no puede coger el diezmo, por ejemplo, y bueno, voy a hablar esto, lo voy a hablar doctrinal. Usted no puede coger el diezmo que lo debe entregar para una ofrenda.
No, que vamos a recoger ofrenda. Ah, bueno, aquí está el diezmo, mire. No, son cosas aparte. La primicia es aparte del diezmo y de la ofrenda. Recuerde que la primicia la da los que tienen negocio, los que tienen cultivos, no los empleados. Los dueños de negocios son los que dan primicia. Pero usted no puede contar la primicia como diezmo o como ofrenda. ¿Por qué? Porque precisamente la primicia es la que hace sobreabundar las cosas. Pero usted debe estar al día con los diezmos y las ofrendas. ¿Me estoy haciendo entender? No, yo tengo el diezmo acá. Necesitamos, bueno, yo voy a dar mire, el diezmo para eso. No, eso es hacer mal las cosas. Cada cosa tiene su orden. Cada cosa se da de una manera especial. Cuando usted lee, por ejemplo, váyanse un momentico al segundo libro de Crónicas, de Corintios, perdón. Segundo libro de Corintios, Nuevo Testamento, capítulo 8. ¿Sí? Ayer hablaba esto con un siervo, ¿sí? Y capítulo 9. El capítulo 8, el subtítulo, ¿cuál es? Las ofrendas para los santos. Y esta ofrenda para los santos, del capítulo 8, es una ofrenda que se da especial porque los hermanos en Jerusalén están aguantando hambre. Entonces usted cuando lea este capítulo debe entender que les está diciendo que él envía a Tito y a Timoteo para que recojan esa ofrenda. Tito tiene una fama muy buena dentro de la iglesia, que alaban la presencia de él, los hermanos lo quieren y él es el que está recogiendo ese dinero para los hermanos que tienen problema de pobreza en Jerusalén. Ahora lean el capítulo 9, el primer versículo. Dice, presten atención. Versículo 1. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. ¿Qué quiere decir eso? En el capítulo 8 es la ofrenda para los hermanos necesitados en Jerusalén. Pero el capítulo 9 es la ofrenda o el dinero, el diezmo que se recoge para los ministerios. ¿Me hago entender? Por eso él dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían esa doctrina. Ya ustedes saben lo que es para nosotros. Aparten lo de nosotros, a diferencia de los hermanos que tienen problemas con la alimentación en Jerusalén. ¿Por qué? Porque usted no puede disminuir la provisión del ministerio por un problema económico de otro hermano. No se puede mezclar. Eso se llama orden. Ahora, cuando yo leo en primer libro de Samuel, la diferencia del 17 al 18, que el pecado de los jóvenes es tan grande que le indigna a Dios porque menosprecian la ofrenda a Jehová. En cambio, Samuel, ¿qué? Samuel ministraba bien vestido. Ese efod de lino, significa que Samuel sí estaba vestido delante de Dios como la Torá decía. Porque la Torá enseña que los sacerdotes deben tener ropa y hasta calzoncillos de lino. Francisco, levantaste la mano. ¿Qué quieres decir? Bueno, esto contrasta con lo que estábamos hablando, me imagino, anoche, que no, de que decían que no, pues la ropa no hace al santo, o no sé cómo decían, que la ropa no es que los predicadores ahora se visten muy de corbata y todo eso. Si aquí miramos que Samuel se vestía bien vestido para Jehová, digo, uno también puede hacerlo, ¿que no? Lo que sucede es lo siguiente, aquí la Torá dice que las vestiduras del sumo sacerdote deben ser de lino. Los calzoncillos, todo. Vamos a mirar, espérate a ver dónde es que está. Éxodo 20. Permítanme.
28. Las vestiduras de los sacerdotes. Versículo 4. Son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Esos son del sumo sacerdote. Tomarán oro, azul, púrpura. Esa es la vestidura del sumo sacerdote. Y más adelante, ¿sí?, comenzamos a ver las vestiduras de los sacerdotes, ya no del sumo, sino de los sacerdotes que ayudan. Pero se tenían oído, Fran, por ley, por la Torah, vestirse de lino fino. El problema es que estamos en la gracia, ¿sí? Entonces, como estamos en la gracia, si una persona va a predicar y tiene tenis y un jean, una camiseta, eso no le quita ni le pone más unción. ¿Me hago entender? Hoy está la ley tan metida, la Torah metida en la iglesia cristiana, que hay gente que se está colocando mantos sagrados. Que si usted no tiene la cabeza cubierta no puede leer. Que los sacerdotes católicos una túnica. Y esos utensilios son sagradísimos para ellos. Y los colores de las túnicas dan el rango. No, nosotros no. Ya para nosotros eso no existe. Entonces, si el tipo llega con corbata, es que mire, esto me hace acordar yo tenía 19, 20 años y fui a predicar a Cedritos en Bogotá. Cedritos es un estrato altísimo. Y yo viviendo en Ciudad Bolívar, Coja. Entonces imagínense, del estrato 1 y 2 me pasé al estrato 58. Y yo me fui pues con un vestido normal, tal. Y yo no tenía, a mí no tenía reloj, a mí no me gustan los anillos, las cadenas. Este reloj lo tengo porque es inteligente, llegan los mensajes, entonces no tengo que estar revisando el Facebook, el WhatsApp, sino que todo me llega acá, entonces yo miro aquí todo, si no, no lo tuviera. Sencillo. Y recuerdo que la esposa del pastor estaba hablando y ella dijo algo interesante, dijo: este siervo viene de perfil bajo. Yo me quedé bien, ¿cómo? Perfil bajo. Pero tiene unción. Entonces me llamó la atención. Ellos miraban a la gente la corbata, el vestido, si tiene reloj, anillo, es próspero, tiene autoridad, porque hay iglesias que piensan que la autoridad que tenemos está ligada a las bendiciones o prosperidad de Dios. ¿Me hago entender? ¿Qué era lo que estábamos hablando anoche? No. La persona que predicó el día en que yo nací de nuevo, que ayer estaba hablando con alguien de ese siervo que se llama Pedro, ese siervo que predicó 15 minutos nada más, y ese mensaje que dio llegó a mi corazón y nací de nuevo ese día. Usted lo ve y no parece cristiano, normal. Eso, delgado, flaco, así. Y usted no lo ve y cree que es un siervo de Dios. No. Me perdone Pedro si me llega a escuchar, parece drogadicto. Flaco. Pero de lo que ayuno yo, porque ese tipo sí ayuna y tiene una unción bravísima. Delgado, como si nada. Y usted lo ve y no anda con oro, no anda con nada. No estoy diciendo que usted no se pueda poner una cadena, eso ya es cosa personal. Pero no ligue hoy la vestimenta a la santidad o a la unción. En cambio, ¿cuál es el problema aquí? Que recuerden que los hijos de Eli no conocen a Dios. No tienen conocimiento de Torah. Entonces, ¿cómo se vestían? ¿Cómo hacían ellos? Lo que querían. Por eso me contrasta el versículo 18 con el 17. Me dice: Samuel sí ministraba delante de Dios como tenía que ser. Versículo 19 dice: y la mamá le hacía una túnica cada año. Hermanos,
Hay gente de nosotros que si no compramos 3, 4 mudas de ropa al año nos sentimos mal. Ay, es que ese hombre, usted ha visto cómo cogen a la gente en internet, que porque se toma fotos con los mismos zapatos, o se toma fotos, mire, esa camisa la tenía hace un año atrás, esa fue la camisa con que predicó la semana pasada, lo bombardean. Samuel recibía una túnica por año. ¿Cómo la vieron? Una túnica por año. Y la mamá le traía esa túnica cuando ella con el Cana venían a sacrificar cada año. Interesante. Versículo 20 en adelante, Pastor Manuel, por favor. Primero de Samuel 2:20. Y él bendijo a Elcaná y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¡Wow, padre! Pero impresionante. Ella llorando y sufriendo porque no tenía un hijo, aguantando las humillaciones a Penina, la otra mujer del Cana. Y la mujer la humillaba, y ella llore y llore. Por eso fue que dijo, ¿recuerdan el salmo? El cántico. ¿Recuerdan esa parte donde dice, versículo 5, capítulo 2, versículo 5? Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7. Cuando yo leí ese versículo dije, bueno, ¿utilizó el 7 como qué manera representativa? No, es que claro, imagínate, ya tiene a Samuel y después le da 3 más y 2 hijas, 7, 6 en total, ¿cierto? Interesante. Samuel, 3 más y 2 hijas. A ella tuvo bastantes. O sea que Samuel tenía más hermanos. Eso es interesantísimo. Siga, versículo 2, por favor. Samuel crecía delante de Jehová. Versículo 22. Primero de Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que de todo este pueblo vuestras malas procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si perece el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hasta ahí. Y el joven... Hasta ahí. Esta parte es durísima. Esta parte es durísima. Y sobre todo es muy duro para las mamás. Esta parte es durísima porque Elí no era piedra de tropiezo para sus hijos. Dejaban que sus hijos hicieran lo que querían. Una de las preguntas aquí que hay que hacerse es: ¿por qué Elí, si se da cuenta que sus hijos tienen relaciones sexuales? Interesante eso. Sus hijos dormían con las mujeres. Eso es un eufemismo. O sea, es una palabra, una figura literaria que se usa para no decir grotescamente. Es que en esa época la palabra relaciones sexuales no existía. Eran palabras muy fuertes. Coito, por ejemplo. Tenían coito. No dice eso. Dice dormían con ellas. ¿En dónde? En la puerta del tabernáculo. Era una costumbre de las mujeres pasársela en la puerta del tabernáculo y no tenían nada que hacer. De esas hermanitas que se la pasan todo el día, ore y no trabajan. Y andan metidas en chismes en las casas de los demás.
Eso existe desde la época antigua. Y lastimosamente esas mujeres eran las que precisamente no tienen doctrina, y como no tienen doctrina, pues se acostaban con los hijos de Eli. Eso pasa hoy en la iglesia. Permítanme a ver si logro tener buen internet para buscar un versículo aquí, en la concordancia, y le voy a pedir a alguien que busque en el Nuevo Testamento, por favor. Aquí, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 hasta el 6, no, hasta el 8. Ese era Timoteo 1, no, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 8. Eso pasa hoy. Amén. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera de Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ok, entonces nótese que está el mismo problema. Los hijos de Eli son sacerdotes, en la puerta del tabernáculo se la pasan las mismas mujeres de siempre metidas ahí, ¿sí? Se la pasaban disque adorando. Ahí no se adoraba, señoras. Y la adoración es de los sacerdotes, y ellos eran los que presentaban las ofrendas. Entonces hay que tener cuidado con esas mujeres que empiezan a halagarte. Ay, que tú sí eres un sacerdote, ay, tan lindo el siervo, ay, qué conocimiento, cuidado. Razón tiene una profeta a la cual yo quiero mucho, llamada Nancy Verónica. Ella un día me enseñó y me dijo: cuidado, David, de la adulación al gusto hay un paso, no permita que lo adulen. Primero lo adulan y después les gustas. Y esas chicas entonces le dice Pablo a Timoteo, que Timoteo es un pelado, tenga cuidado, mijo, porque hay unas mujeres por ahí llenas de pecado que siempre están aprendiendo, nunca llegan a la verdad, y aprenden y aprenden y aprenden, y nunca saben. Ay, y le preguntan 20 veces la misma clase. Tenga cuidado, porque esas mujercillas te pueden hacer caer. Ese es lo que sucedía con los hijos de Eli. Y Eli viene y les dice: ay, hijitos, ¿ustedes qué es lo que están haciendo? No está bien. No, ¿cómo? Un sacerdote serio. Ustedes tienen relaciones sexuales aquí en el tabernáculo. ¿Sabe qué? Pa' afuera. Y un sacerdote serio les quita el trabajo. No. Eli dejaba que ellos hicieran lo que quería. Versículo 26, Pastor Manuel, por favor. Primero de Samuel 2:26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Hasta ahí un momentico. Y vino un momentico. Samuel no es de la tribu de Leví. Perdóneme que haga énfasis en eso. Y es que yo quiero que aprendamos algo. Mire, los judíos se pegan a la Torá. Entonces, cuando usted le muestra la vida de Ruth y usted le muestra la vida de Samuel, usted le dice: no se puede vivir pegado a la Torá. ¿Por qué? Porque precisamente Samuel no era levita, era de Efraín y servía.
en el tabernáculo. Y Dios lo aceptaba. Y el pueblo lo aceptaba. Más adelante vamos a leer cuando el rey Saúl hace un pacto raro, un voto raro, y dice, el que coma hoy muere. Nadie come hasta que no derrotemos a los enemigos. Uno se pone a pensar y dice, ¿cómo así? Si va a ir a la pelea, primero coma bien, hermano, aliméntese. No, el rey Saúl se le dio por eso. Y el único que logró la victoria fue su hijo Jonathan. Pero Jonathan no había escuchado la ley de su papá. Y Jonathan había comido de un panal de abejas, miel, y los ojos le brillaron, se llenó de fuerza. Cuando hubo la victoria gracias a Jonathan, le llegó el chisme a Saúl, pero Jonathan comió. ¿Cómo así comió? Sí, hay que matar a Jonathan. ¿Por qué? Porque la ley lo decía. Y el pueblo se levantó y dijo, no señor, a Jonathan no lo vamos a matar, no es que gracias a él fue que nosotros tuvimos victoria. Y entonces su orden va para el suelo. Y es que hay gente que pierde la autoridad. ¿Por qué? Porque se pone a dar órdenes que no debe. ¿Me hago entender? Bueno, sigue por favor. Samuel es aceptado por Dios y por el pueblo también. Segundo de Samuel 2:27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofrece sobre mi altar y quemase incienso y llevase el ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Engordaos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos yo no corté de mi altar. El varón de los tuyos que yo no corte. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus hijos Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma. Y yo lo edificaré. Yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiese quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues a alguno de los ministros para que pueda comer un bocado de pan. Ahí, esto es profundísimo. Estamos leyendo primer libro de Samuel, capítulo 2. Esto es profundo. Aquí es donde yo a los judíos les tengo que hacer una pregunta con mucho amor y respeto. Aquí el mismo Dios, Hashem, en hebreo, le está diciendo, yo llamé a Aarón, por eso le recuerda, yo fui el que llamó a Aarón, ¿sí? Versículo 27. Vino un varón de Dios, ese es un profeta, y le dice, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón?
sea, a la tribu de Leví. Y yo escogí por mi sacerdote, y yo le escogí por mi sacerdote entre los tribus de Israel. Es que fue Dios el que escogió a Leví. Aunque Leví estaba maldito, ¿se acuerdan que el papá de ellos, Jacob, les dijo, los voy a desaparecer a ustedes con Simeón? Les dijo armas de iniquidad. Oiga, yo los escogí a ustedes. Y dice, ¿por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo te mandé? Y has honrado más a tus hijos que a mí. Ay, padres de familia, por el amor del Señor. Y esto sí es difícil. Hay pastores que están entre la espada y la pared. El otro día por ahí, David, ¿qué hacemos? ¿Y yo qué pasó? El hijo del pastor fulano de tal lo encontraron teniendo relaciones dentro de la iglesia con la noviecita, y sí se van a casar, pero ¿y qué pasa? ¿Y qué hacemos? Ah, no, yo no sé, arreglen sus chicharrones, a mí no me pregunten, porque es que la gente piensa que es que uno tiene la solución a todo, ¿no? Háganlo con misericordia y pongan en disciplina al que tengan que poner y miren a ver. Y no lo hicieron. El papá queda entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque como el hijo es bueno y tiene un ministerio grande y ayuda bastante, y si lo pone en disciplina, se van los jóvenes de la iglesia. Ese es el problema. Por eso Elí ya es viejo. Elí deja que los hijos hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque si echa a los dos hijos que tiene, ¿qué pasa? Se acaba el sacerdocio. Pues Dios le dijo, sí, Señor, te voy a acabar el sacerdocio. Hasta aquí quedó el sacerdocio. Una pregunta hay que hacerle a los judíos. Si aquí claramente está diciendo que el sacerdocio de Aarón es acabado, o si me equivoco me lo dicen, ¿cómo me van a decir que todavía sigue el sumo sacerdocio? ¿Se dan cuenta? Ya Dios viene desbaratando absolutamente todo lo que han hecho. Váyanse un momentico a Hechos capítulo 7. Vaya un momentico a Hechos capítulo 7. Versículo 38. ¿Quién lo puede leer en adelante? Hechos capítulo 7, versículo 38 en adelante. Amén, hermano. Dale. Dice aquí, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Hasta ahí. Tuvieron nuestros... Mire, es que el mismo Dios les está diciendo, ese tabernáculo, ese no es el mío, es el tabernáculo de Moloc. Precisamente Elí está maldiciendo el tabernáculo, dejando que los hijos hagan lo que quieren. Manuel, levantaste la mano. Perdón, una pregunta a la cita que acabaron de leer. Hechos capítulo 7, versículo 38 en adelante.
hasta el punto, hermana Alicia, lea el versículo 47, por favor, hasta el 50. Dice así: mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Bueno, ojo con esto. Aquí yo estoy viendo que Esteban, que es el que está hablando, recuerda lo que pasó atrás. Y precisamente está diciendo, mire, ese tabernáculo donde habita Dios ya no va a habitar más. Porque Dios no habita, dice el versículo 48, en templos hechos de mano, como dice el profeta. Por estas razones es que yo le digo a los judíos, ¿qué parte de que Dios los abandonó ustedes no han entendido? ¿Qué parte de que el sacerdocio arónico se acabó ustedes no han entendido? ¿Me hago comprender? Son las 5:59, yo me tengo que ir a trabajar. Vamos a seguir mañana hablando de esto, vamos a seguir profundizando en el capítulo 2. Y vamos a mirar las pruebas de por qué Dios los abandonó, dónde dice que Dios los abandonó, y dónde dice, aquí dice, en el capítulo 2, que el sacerdocio hasta ahí le llegó. Y que no va a haber más anciano en ese sacerdocio. Aunque sí va a haber otros descendientes de Aarón, pero el sacerdocio como tal va para el piso. Por eso nosotros hoy tenemos a Jesucristo, que no es según el sacerdocio de Aarón. Hebreos capítulo 7 dice que es bajo el sacerdocio de Melquisedec, y el sacerdocio cambió. Pero no tenemos tiempo, mañana hablamos de eso. Dios los bendiga a los que están en Facebook.